Capítulo 9 del curso bíblico recorrido por las Sagradas Escrituras por el libro de Hechos de los Apóstoles. Hoy recorreremos los 43 versos del capítulo 9 del libro de Hechos, donde se narra la insólita, extraña y extraordinaria conversión de Saulo de Tarso a Pablo, siervo de Dios. Imagínense ustedes que precisamente el mayor enemigo de la recién naciente iglesia, que perseguía con tanto celo a los seguidores de Cristo, tuvieran un encuentro con el mismo Jesucristo y quedara rendido a sus pies, absolutamente sometido a su nuevo Señor, a quien empezó a servir inmediatamente, dejando a todos los que conocían sus obras de maldad atónitos, dudosos e incrédulos de que precisamente aquel fariseo con tan alto cargo y lleno de conocimientos legalistas estuviera en medio de los discípulos como un corderito, siendo que antes se paseaba como león rugiente buscando a quien devorar. Leamos esta impresionante historia desde el verso 1 que dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que allí hallase algunos hombres o mujeres de este camino y los trajese presos a Jerusalén. En estos momentos, con esa carta de autorización, había adquirido más poder para seguir haciendo la obra destructora a la iglesia de Jesucristo. Lo que Saulo no sabía es que se estaba metiendo con el Hijo de Dios, Rey de reyes y Señor de señores, que antes de destruirlo, como bien hubiese podido haber hecho, tenía un plan mucho más efectivo y benéfico al tener un encuentro tan sobrenatural que dejaría a este hombre totalmente rendido a sus pies. Versos 3 en adelante. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Los testigos de este impresionante acontecimiento oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Enseguida se percataron que Saulo quedó ciego y lo llevaron a Damasco, a la casa de Judas, donde estuvo 3 días enceguecido y sin comer, hasta que llegó a él Ananías, quien fue enviado por el Señor, que le reveló que este perseguidor de la iglesia llegaría a ser el hombre escogido para expandir el reino de Dios. Todos estos sucesos tenían como propósito seguir sorprendiendo a Saulo de que Dios estaba en todo este asunto. Al momento que Ananías oró por él y le impuso las manos, recobró la vista, al caérseles unas escamas, y fue lleno a plenitud del Espíritu Santo, y seguidamente fue bautizado. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! En ese momento nació una nueva criatura, un nuevo hombre que sorprendería a las naciones y daría mucho de qué hablar en su nueva condición de siervo de Jesucristo. Dice el verso 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que los oían estaban atónitos y decían: ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. A partir de esa conversión dejaron de ver a Saulo el destructor para encontrarse con Pablo, el constructor de la iglesia de Jesucristo. El que mataba y perseguía ahora era el perseguido, a quien querían los judíos matar. El león depredador se había convertido en una indefensa ovejita a la que había que cuidar. Así hicieron los discípulos, que ayudaron a bajarlo en una canasta por el muro para que no lo apresara. Leamos desde el verso 26.
Cuando llegó a Jerusalén, trataban de juntarse con los discípulos, pero todos les tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Fíjense ustedes que las víctimas de este hombre sanguinario no hicieron nunca nada contra Saulo. Dejaron que Dios se ocupara de él y ahora lo tenían entre ellos como uno de los discípulos. Ya sin que los persiguiera, empezaron a tener un tiempo de paz y tranquilidad, tal como lo dice el verso 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Ahora nos encontramos a Pedro en Lida, en Sarón y en Jope, lleno del poder del Espíritu Santo, haciendo prodigios y milagros, atrayendo a muchos a que se convirtieran a Jesucristo al ver las manifestaciones del reino de Dios. Dice en el verso 33, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. De igual manera, cuando llegó a Jope, se enfrentó a una petición asombrosa. Todos querían que Pedro orara por una discípula llamada Tabita, más conocida como Dorcas, quien acababa de morir. Ellos estaban seguros de que Pedro la resucitaría, ya que esta mujer era de buen testimonio, hacía buenas obras y era muy querida por todos, y no se resignaban a su muerte. Versos 39 en adelante. Levantándose entonces Pedro fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodeaban todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Estos discípulos demostraron una fe sobrenatural que se atrevía a todo. Ellos creyeron lo que Jesús les dijo en Juan 14. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre.